Bien, hermanos, pues buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este estudio de evangelismo. Vamos a iniciar. Estamos esperando ahí hermanos que están entrando, pero les está costando ahí trabajo. Ahí está ya. Pues muy bien, hermanos, gracias al Señor por el que nos permite poder tener nuevamente este estudio y pues poder avanzar en pues esta manera de prepararnos para poder compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, pues vamos a hablar hoy acerca de ese temor, ¿verdad? Ese miedillo, temorcillo que a veces tenemos para compartir con otras personas nuestra fe o hablarles del Señor Jesús o del Evangelio, en fin, ¿no? Vamos a platicar hoy acerca de esto, ¿verdad? Y creo que, pues no es ningún secreto que una de las principales razones por las que generalmente no compartimos el Evangelio es, o porque a veces nos detenemos para hablar acerca de nuestra fe, es porque tenemos hasta cierto punto un cierto temor de hacerlo, ¿sí? Tal vez tenemos temor a una interacción con alguna persona que resulte tal vez dolorosa, porque podría ser que pues, no sé, que fuera una persona que se incomode y tuviera una actitud a lo mejor, pues no diríamos violenta, pero a lo mejor sí, eh, ¿cómo podemos decir? Una actitud grosera y eso pues de alguna manera resulta a veces pues también como complicado, ¿no? Pudiera ser también que tuviéramos temor a pasar una vergüenza por lo que digamos o por lo que nos digan otras personas y pudieran dejarnos en ridículo al momento de compartirles porque tengan argumentos para debatir lo que nosotros les pudiéramos estar diciendo. O pudiera ser que tuviéramos temor de que alguien pues, nos rechazara abiertamente, ¿no? Hay gente que cuando uno se acerca, pues de plano, no me interesa, ¿no? Y a veces eso también pudiera ser que nos detuviéramos para compartir el Evangelio. Otra razón por la cual a veces no queremos también o nos da temor el iniciar una plática respecto al Evangelio es porque a veces sentimos que no estamos lo suficientemente preparados como para dar una respuesta oportuna a alguna objeción que alguna persona pudiera tener para con nosotros, ¿no? Eh, Principalmente de la gente que es escéptica, ¿no? Digo, a veces la gente que cree, pues te dirá algunas objeciones, pero las que a veces son un poquito más complicadas de responder son las que vienen de personas escépticas que no creen en Dios, pues podríamos decir, están preparadas de alguna manera y quieren ver las cosas desde una perspectiva lógica, desde una perspectiva a lo mejor científica, y a veces eso pudiera ser un impedimento para hablar, el pensar que pudiéramos encontrarnos en un momento dado con alguna persona como esta, ¿no? Así que, hablando de esto, de los temores, de los miedos o por qué a veces no lo hacemos, todos ellos hay que entender que son reales, ¿no? O sea, no es algo que nos inventemos y no es algo que realmente está en cada uno de nosotros y que a veces nos impide compartir el mensaje del Evangelio. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita un poquito interactivo con los que están ahorita conectados. Y bueno, por el orden que yo tengo aquí, como los veo que están conectados, pues tengo a la hermana Tere, que fue la primera, luego tengo a mi hermana Rosita, está mi hermana Lucy, está Espe y Toño ahí que tienen problemas de conexión, de repente se salen y regresan, y está la hermana Pili, ¿no? Hasta este momento. Vamos a platicar. Hermana Tere, les voy a preguntar a todos ustedes. Hermana Tere, usted cuando comparte o ha compartido el Evangelio y ha sentido en algún momento, a lo mejor ya lo dominó, a lo mejor ya no tiene ese problema, pero en un momento dado
qué era lo que le atemorizaba o qué era lo que le daba hasta cierto punto temor de iniciar una plática acerca del Evangelio con alguna persona cualquiera, sea un familiar, sea alguna persona desconocida, pudiera ser un amigo, algún compañero? ¿Qué era lo que, si es que existía en ese caso, qué era lo que le impedía, o sea, hablar en un momento dado? Compártanos, hermana Tere, qué era. Pues cuando iba al hospital, Ajá. pues no llevaba miedo porque ya iba convencida a lo que iba y ya pues había orado y pedido al Espíritu Santo que me llevara con la persona a quien yo le iba a compartir. Y generalmente sí había una accesibilidad en las personas. Ujú, Pocas veces pues rechazaron el proyecto o el platicar. ujú. Entonces, pues, sí, por ese lado yo tenía la plena confianza que el Señor ya me estaba preparando con la persona con la que yo iba a platicar. Pero nunca, Y usted nunca sintió temor, o sea, en ningún momento con otras personas, por ejemplo, como le digo, a lo mejor hablar con un familiar, a lo mejor ir a hablar con una persona en un hospital, pues bueno, va uno preparado y todas las personas a veces en el hospital porque están enfermas, a veces no discuten, a veces no ponen traba ni nada. Además, en un hospital la gente está más sensible porque por la condición en la que se encuentran, a lo mejor quieren, de hecho, hasta escuchar de la palabra, porque la condición los predispone a escuchar. Pero ¿qué pasa con las personas que están bien, con las personas que a lo mejor no tienen ningún problema? O sea, por ejemplo, como le digo, con algún familiar, algún amigo, otra persona fuera del hospital, ¿se siente igualmente de la misma manera segura? no, no, porque pues hay esa barrera, ¿no? Que ellos tienen sus creencias, su religión, entonces sí es complicado. Ujú, Yo me centraba con una amiga en lo que teníamos en común, que ujú, es el amor a Cristo. Y nunca toqué el tema más allá, siempre ella, pues, dando gracias al Señor y demás. Y siempre el Señor estaba, pero nunca yo le quise, porque ya una vez tuve una amarga experiencia sobre eso, de que a una persona igual que tenía su religión católica, ujú, había estudiado en la escuela de monjas. En alguna ocasión escuchamos juntas la Biblia porque hace años estaba como en una grabadora, no estaba en YouTube. Entonces yo la invité a mi casa y le gustó mucho y le dije, ah, pues si quieres llevo mi grabadora para la próxima vez que vaya a visitarte, porque yo la visitaba los niños. Y pues poco me duró el gusto porque ya para una tercera vez me dijo que ya no quería leer la Biblia conmigo. ujú, Le digo, pero ni siquiera es tu Biblia, no es mi Biblia, es la tuya, porque oíamos y ella sacaba su Biblia y con ella leíamos. ujú, Pero así dice, mejor ahí la dejamos. Ahí no vamos a hablar de eso. Podemos hablar de lo que quieras, pero de eso no vamos a hablar. Entonces, pues sí, fue una amarga experiencia. Ahí perdí una amistad. ujú, Y con la siguiente amiga, que le platico que me centraba en lo que coincidíamos, que era en el amor en Jesús, pero no más allá. Y ok, con mi familia, pues sí es esa barrera, ¿no? De que yo sé que tienen sus creencias. He compartido la palabra con una de mis hermanas que sí estuvo en problemas serios de salud. Y sí escuchó, pero pues no, cuando ya salió de todo, hizo hasta un altar ujú, ahí a la, a la guadalupana. Entonces, pues sí hay ese choque. Y con mis hijos, pues también es complicado porque yo no les quiero estar imponiendo. ujú. Ellos saben, pues hay un camino, una verdad. Y yo les digo, acérquense y vean, pero pues sigo confiando en el Señor y esperando. Ok, pero de alguna manera sí, las experiencias negativas a veces Ujú. sí nos atemorizan que vuelvan a repetirse, ¿no? Y Sí, esto hace que a veces pues no
tomemos la iniciativa de hablar justamente por algún temorcillo de que a lo mejor esa experiencia se pudiera repetir, ¿no? Y más como en el caso Ujú. de usted, ¿no? Que perdió una amistad por al querer hablar del evangelio, a veces uno también por temor a perder o una amistad, a veces no quiere iniciar una plática, ¿no? Sí, sí, pero con estas nuevas amistades que tengo, hice una amiga acá en el gimnasio y sí, nos vimos antes del 14 de febrero y yo le estuve hablando también del Señor. Entonces sí, como que ya voy así con esa intención, ¿no? De que yo tengo que hablar del Señor. Muy bien, hermano. Pues gracias por Está complicado compartir. eso. Bueno, hermana Sí. Rosita, ¿usted ha sentido temor alguna vez de compartir el evangelio? Sí, sí lo he sentido, ¿Cuál es su porque temor? algún pues de hablarles de lo que es el sacrificio que hizo Jesús por nuestra salvación y todo eso, porque una vez me pasó de que me dijeron, pero es que eso nada más es una historia, eso en realidad, pues eso es un cuento que viene de años atrás y que no sé qué, y empezamos a platicar y todo eso, y como que ya esa persona ya se empezó a enojar y pues se supone que no debemos entrar en discusión con alguien cuando estamos hablando de Jesús, ¿no? Porque pues ese no es el fin, porque Claro. nuestra lucha no es contra carne, es mi sangre. Entonces, pues de eso, pues sí, yo ya las veces que he tratado de hablar con alguien, pues sí, siempre tengo ese temor de que me vuelva a pasar lo mismo y pues entrar en discusión no es la situación en la que debemos de estar, ¿verdad? Claro, Entonces pero sí, sí he sentido temor al hacerlo, al hablarles, y pues algunos pues sí a veces como que nada más te dan el avionazo, no, sí, sí es cierto, que esto, que lo otro, y pues, pero pues uno se da cuenta de que en realidad no lo están creyendo. ujú, ok, Sí, sí he sentido ese temor. ok, y eso de alguna manera le ha impedido volver en algún momento, en alguna ocasión, tratar de hablarle a alguna persona. Sí, sí me lo ha impedido. Ok, muy bien. Hermana Fabi, ¿cómo está? Buenas noches. Creo que no me está escuchando la hermana. Ahí está. Pero no, estaba hablando y no quitaba el micrófono. Ah, ok. Buenas noches. Bueno, estoy agripada, hermano, pero aquí estamos. Ah, muy bien. Que sí tengo temor a hablar del evangelio. Pues sí y no. Sí, porque rechazan a uno. Eh, pero viene a mi mente lo que le hicieron a Dios y digo, pues, uno quién es, ¿no? Ujú, No podemos pensar que toda la gente nos va a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Y nos va a querer escuchar. Aquí en la cuadra, pues he tratado de hablarles. De hecho, saben que somos cristianos, pero no quieren aceptar, hermano. ujú, A pesar de sus problemas, de sus dificultades y fuertes que viven, pues se refugian en su imagen, ujú, en sus imágenes, y no quieren, se rehúsan. Una vecina la invité y estuvo yendo como 2 ocasiones, pero decía que por su estrés, por su ansiedad que padece, no podía aguantar estar en una iglesia. Se salía y se iba. ujú. Entonces, los CDs, nunca los escucho. Entonces, pues, uno quién es, ¿no? Para que todo el mundo acepte. Si rechazaron a Jesús, ¿qué puedo esperar yo, no? Claro. Entonces, pues, solamente es un orar y pues si, de hecho esta vecina pues hasta se murió su hijo, creo les comenté a ustedes, se ahorcó y sí me reclamó, pero ya después se calmó y me pidió una disculpa. Ujú, Quería que el cambio fuera pues instantáneo de su hijo
pero pues traía muchas cosas atrás, que hasta se ahorcó. Entonces, pues a veces no, la gente como que se rehúsa, se aferra a sus creencias y a veces ni van a su Ujú, iglesia, sino que simple y sencillamente por sus tradiciones, de sus padres, de sus familia, eh, piensan que ya con eso. ujú. Pero Pero, por pues ejemplo, la, estas situaciones que a veces usted ha pasado, ¿le han hecho que de repente ya no quiera hablar? O sea, que de repente le dé temor hablar con alguna persona justamente por lo mismo de que ha sido rechazada. pues sí, porque digo, pues si aquí que me conocen no quieren, otra persona, pues quién sabe, ¿no? Igual y sí, igual y no. Ujú, Y va uno con esa duda, con esa incertidumbre que pues le impide a uno pues expresar, ¿no? Lo que uno sabe. A pesar de que me han rechazado, luego de hecho, he orado con ellos. Cuando me dicen, no, es que me siento mal o tengo tal problema, y en la calle oro con ellos. Entonces, pues como dice la Biblia, ¿no? El cambio lo va a hacer Dios, no yo. así es. Entonces, entonces, ¿y será en el tiempo de Dios? Ya, como quiera, ya se sembró. También tengo otra vecina que me conoce desde pequeña y me dice, no, Fabiola, tú con tu creencia, yo la mía. Digo, no, sí, por eso te voy a dejar de hablar, ¿no? Y oro con ella, oro por ella, pero pues, como le digo, o sea, como que uno, ¿quién es uno, no? Para desanimarse, si a Dios lo rechazaron peor. Entonces, uno tiene que insistir, sí me da temor, sí lo dudo, sí me, no siento la libertad para hacerlo así Ujú, más abiertamente, porque digo, si los de aquí de la cuadra que me conocen no aceptan, pues otra gente que no nos conoce, pues este, van a cerrar sus puertas. Y claro. como ya hace tiempo, perdón que me extienda, hace tiempo entré por, no por error, sino estaba lloviendo muy fuerte y entré a la catedral de acá del Zócalo. Entré con la abuela de mis hijas, estaban pequeñas, y ahí escuché cómo el sacerdote les estaba diciendo, tengan cuidado con los cristianos, porque están ganando mucho terreno. Dice, así es que cierren sus puertas, no les escuchan, porque estamos perdiendo feligreses. Ujú, Y eso ya tiene mucho. Entonces, ya después ponían sus letreros, ya ve que ponen que aceptan otra doctrina que no sea la de ellos. ujú, ujú. Entonces, todo ello es, ¿cómo se puede decir, hermano? Son trabas, ¿no? Ujú, Que mismo pues Satanás pone, ¿no? Para que uno se desanime y se pierda esa deseo de ujú. hablar. Pero pues ahí depende de uno y del Claro, mandamiento que Dios nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. claro que Entonces, sí. tener también en mente que si a Dios lo rechazaron, pues a nosotros qué podemos esperar. Claro. Muy bien, Si hermana todos Fabi, los... muchas gracias. Ujú. Bueno, yo sé, miren, hermanos, que en la práctica el llevar el evangelio, le digo, no es algo tan fácil, ¿no? Porque le digo, a veces mientras estamos en una situación, en un lugar o algo, de repente se presenta una oportunidad por lo que estamos escuchando, de repente alrededor escuchamos gente que a lo mejor habla acerca de cuestiones religiosas, habla acerca de Dios, habla acerca de
situaciones que podrían ser una oportunidad para iniciar una plática de evangelismo. Y la verdad es que muchas veces no lo hacemos, ¿no? O sea, no iniciamos esa plática porque, le digo, tenemos algún cierto temor a diferentes cosas o inclusive porque a lo mejor pensamos que no es el tiempo apropiado para hablarle, no son las condiciones para hacerlo, porque a lo mejor hay mucho ruido, porque a lo mejor hay mucho paso de gente, porque a lo mejor hay muchas distracciones y a veces también eso nos hace evitar el iniciar una plática, iniciar una conversación que tenga que ver con el evangelio, ¿no? Entonces, le digo, la cuestión es que a veces nunca vamos a encontrar el momento adecuado, el momento realmente preciso en el cual se pueda dar una plática acerca de la salvación, ¿no? Entonces, por eso decía, si esperamos a que las cosas se den, pues la verdad es que nunca se van a dar así por sí solas, ¿no? A veces hay que procurarlas, a veces hay que generarlas, a veces hay que forzarlas para que se pueda dar esa oportunidad de compartir el evangelio, ¿no? Y le digo, y no siempre vamos a dejar de hablar con las personas por las mismas razones, como le digo, algunas veces será por una cosa, a veces será por otra, pero lo que sí debemos estar muy conscientes es justamente eso de que, y reconocer que de alguna manera hay un cierto temor a compartir el mensaje del evangelio en determinadas ocasiones o con determinadas personas, ¿no? Y a veces uno se la pasa ahí esperando la oportunidad y pues muchas veces nunca se da, ¿no? Entonces, no podríamos ahorita escuchar a todos para que nos dijeran cuáles son los temores que han tenido, pero sí les invito a reflexionar, ¿no? Les invito a reflexionar en cada uno de ustedes para que analicen, por ejemplo, las ocasiones que han tenido para compartir el evangelio, ¿por qué no lo han hecho? Sí, o sea, ¿por qué cuando de repente pensaron o la situación se dio, como le digo, con un amigo, con algún familiar, con un vecino, con quien quiera, ¿por qué de repente no lo hicieron? O sea, ¿qué les detuvo para hacerlo? O sea, ¿qué fue el temor a lo mejor que tuvieron para hacerlo? Y mejor prefirieron callarse, prefirieron posponer a lo mejor la oportunidad, decir, bueno, pues, no es el momento adecuado, a lo mejor en otro momento, y bueno, por alguna u otra razón no se llevó a cabo esa plática, ¿no? Miren, la realidad que tenemos que entender es que el simple hecho de hablar de Jesús, siempre va a ser inconveniente para muchas personas, ¿no? Si no es que para la mayoría. O sea, hablarles de Jesús siempre va a resultar inconveniente. Y eso se los he dicho muchas veces y lo repito. Ustedes pueden hablar de Dios, pueden hablar con la gente de Dios y que Dios es esto y que Dios por acá y que Dios por allá y que Dios es bueno y la gente te va a aceptar. Pero cuando empiezas a hablar de Jesús, cuando empiezas a hablar ya de la obra de Él y de lo que tiene que ver Él, la gente ya no recibe lo que le estamos diciendo de manera tan fácil. Eso es algo que es muy, muy, muy notorio, como, o sea, Dios, porque lo han dicho en otras ocasiones, Dios es universal, es general. La gente no tiene ningún problema en hablar de Dios, Dios te bendiga y Dios por acá y Dios por allá, pero hablar específicamente del Señor Jesús siempre va a ser una situación o va a crear una situación inconveniente con la mayoría de las personas, ¿sí? Siempre habrá algo que no sea ideal cuando queremos hablar ya acerca específicamente de la obra del Señor Jesús a las personas, ¿no? Siempre va a haber algo que por lo mismo, vamos tal vez a pensar que no es el momento, ¿no? De incomodar a una persona al hablarle de Jesús y de su obra, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy real, que tenemos que tomar en cuenta, que sucede generalmente, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, ¿sí? Le digo, les ha pasado tal vez que cuando llega el momento y se entreabre la puerta para poder compartir el evangelio, de repente podríamos percibir que,
que podríamos empezar a dirigir una conversación hacia asuntos espirituales, hacia cosas que tienen que ver, como le digo, con el Señor y con todo lo que implica la vida espiritual. Y de repente ha pasado, o sea, no sé si a ustedes les haya pasado, pero de repente inclusive hasta se empieza uno a sentir como medio mal, ¿no? Se empieza uno a sentir como mal físicamente, empieza uno a sentir como un malestar en el estómago, o a lo mejor un nudo en el estómago, y eso debemos de entender que hasta cierto punto es normal, porque cuando uno trata de hablar del evangelio, hay cierto nerviosismo, ¿sí? Hay cierto nerviosismo, o sea, el corazón de veras se acelera, empieza a latir más fuerte, hay un cierto temblor, inclusive hasta de la voz. Es algo totalmente normal, le digo, y esto es obviamente, hay que entender lo que eso es parte de lo que implica compartir el evangelio. Sí, estas sensaciones a veces, pues sí, son desagradables en sí mismas, pero no son una señal de que deberíamos dejar de hablar, ¿no? O que deberíamos de posponer la plática, o que no lo deberíamos de hacer, es decir, escapar de ese momento o hacer la situación a un lado y suspirar pensando que no es el momento, que en una próxima vez lo podríamos hacer, ¿no? Esto es algo que realmente sucede, ¿no? Pero no, este es el momento justamente de enfrentar ese temor, esa situación, lo que nos está impidiendo hablar y hacer lo que tendríamos que hacer en un momento dado, ¿no? O sea, entender que ese temor, que esa situación no está por encima del Rey, no está por encima de nuestro Señor, no está por encima de lo que Él nos ha indicado hacer, y que no respondemos de ninguna manera al temor ni a ninguna de esas cosas, ¿no? Nosotros respondemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y eso es lo que nos impulsa a, en ocasiones, vencer este tipo de situaciones para compartir el mensaje, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, imagínense que, Para mi licuado mañana. a ver, vamos, hay alguien por ahí que tiene abierto su micrófono. Tiene más el otro. Tiene otro. El 2058. Ay, el desodorante, mamá. Bueno, parece que no me escucharon. Entonces les digo, cuando llega ese momento, pues hay que sobreponerse y hacer lo que tenemos que hacer y compartir el mensaje. Les decía, imagínense que, Lavando las cosas, porque como siempre nunca hay nada limpio. Ahorita que pasen los... no veo quién está con el micrófono abierto. Creo que es Anita. Ah, pero no la veo aquí. Ah, bueno, creo que se salió. Bueno, imagínense que la persona que nos compartió el evangelio en un momento dado, especialmente si no crecimos en un hogar cristiano, imagínense que aquella persona hubiera permitido que el temor o que las malas experiencias pasadas y todo lo que en un momento dado había pasado cuando compartía el evangelio, la hubiera paralizado y no hubiera se hubiera sobrepuesto para compartirnos el mensaje del evangelio, ¿no? Imagínense dónde quizá estaríamos en este momento, ¿no? O sea, quizá no estaríamos aquí, quizá no estaríamos, como les digo, gozando de la bendición de ser salvos, simple y sencillamente porque el temor en una persona le impidió que nos hablara del evangelio, ¿no? Entonces, pensemos de esa manera también nosotros cuando tenemos esa oportunidad de hablar, que es importante porque puede, conforme puede que la gente no te escuche, puede ser que sea el momento adecuado para que eh, crean
y para que sean salvos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esta situación. Ahora, hay una cuestión que debemos de tomar en cuenta también, mis hermanos, es que cuando en lo posible, cuando vayamos a evangelizar, pues que no lo hagamos solos, ¿sí? Que siempre nos acompañemos de alguien para poder compartir el mensaje del evangelio, ¿no? Siempre es conveniente no hacerlo solos, ¿no? O sea, digo, a veces pues no hay la forma, pero cuando ya se es intencional y ya se quiere ir específicamente a hablarle a alguna persona, ya se tiene en mente, ya inclusive se concertó, por decir de algo, una cita o algo, pues sería bueno ir acompañado de alguien, ¿no? Para que pudieran sentirse apoyado, aunque a lo mejor no hablara la otra persona o algo y todo ello, pero es importante en un momento dado, pues sentirnos apoyados por alguien cuando vamos a compartir el evangelio. Sí, no, sin duda necesitamos ayuda. De, de cualquier hermano o hermana que pudiera ir con nosotros cuando tenemos ya esa intención de hablarle específicamente a una persona o algún familiar, como le digo, algún amigo o alguien, poder ir acompañado de alguien para que sea de ayuda, ¿no? Porque a veces mientras uno está hablando, la otra persona está orando, está, pues sí, está clamando, está intercediendo, está de alguna manera apoyando a través de la oración mientras una persona está compartiendo el mensaje del evangelio, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué beneficios podrían ustedes encontrar si van con alguien a compartir el mensaje del evangelio, ¿no? Bueno, nuestra hermana Tere, pues ya lo sabemos, que va al hospital, iba con una hermana, en alguna ocasión invitó a Anita para que la acompañara y bueno, ella cuando va al hospital, pues lo ideal, y ella sí lo ha entendido, es que hay que ir con alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían, aparte de los beneficios que yo les he dicho, les he comentado, creen que se obtendrían si ustedes no van solos y van con alguna persona a evangelizar? Voy a preguntarle a algún hermano, por ejemplo, hermana Pili. Ah, no tiene micrófono. Bueno, hermana Espe y Toño, cualquiera de los dos, ¿qué ventajas encuentran ustedes cuando van a evangelizar o si no lo han hecho en un momento dado de ir con alguien que les apoye? Pues yo creo que es la parte en que te puedes apoyar con la otra persona, o sea, justamente por el mismo conocimiento que hay entre los dos. Digo, alguna situación que a lo mejor a mí se me pudiera olvidar o algo, quizá tengo pues a este que me puede apoyar en ese momento, quizá con las palabras que en ese momento no pude yo o no pueda yo decir, ¿no? O sea, ya me pueda apoyar tal vez a lo mejor con un versículo o con algún testimonio o algo, y yo creo que es parte de que entre dos personas también justamente se puede decir que son, pues sí, testimonios, ¿no? Justamente de dos personas que ya han vivido lo que es estar en la fe de Cristo. Ujú. Entonces hay una ventaja, por ejemplo, en cuanto a que, como menciona nuestro hermano Toño, que a lo mejor en cuanto a conocimiento, alguna pueda tener más conocimiento que otra, ¿no? Puede haber una ventaja de que pueda intervenir en un momento dado ante una pregunta, alguna situación que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre a lo mejor qué decir, ¿no? O inclusive qué hacer, ¿no? Y la otra persona a lo mejor tiene ese ingenio o ese conocimiento de repente participar en la plática y decir algo que a nosotros no se nos ocurriría, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Hermano Israel, ¿qué otra ventaja usted podría ver en que se evangelice, que no vaya uno solo? Pues yo creo que a lo mejor también un poco enfrentar los nervios, ¿no? O sea, el poder decir,
No, o sea, a lo mejor yo estoy hablando, ¿no? O sea, estoy hablando, estoy diciendo y de pronto me hacen una pregunta o de pronto algo me traba, ¿no? Entonces es así como que yo estoy empezando a sentir que no puedo decir algo o me empiezo a confundir, entonces puede que la otra persona en ese momento pueda decir, ah, pero mira esta situación y acá, ¿no? Entonces como que te va liberando un poco de volver a retomar el contexto, ¿no? Que estabas buscando o después ya participar bien con tu idea y todo eso. Ok, Yo creería que a lo mejor esa podría ser una ventaja. ok. Ok, sí, o sea, definitivamente todas estas son situaciones que nos van a ayudar, ¿no? Pero fíjese que también otra cosa que ayuda cuando uno va a evangelizar con alguien es que de alguna manera también se crean vínculos con la persona con la que vamos a compartir el evangelio, ¿no? Porque de alguna manera son experiencias que se viven juntos, son experiencias que a veces son intensas, ¿no? Cuando de repente uno está evangelizando y de alguna manera unen, ¿no? Hay un vínculo entre aquellas dos personas que comparten el evangelio, aparte de que también hay un gozo que se comparte, o también puede haber un llorar juntos, ¿no? Por el fracaso, ¿no? De que a lo mejor fuimos a hablarle a una persona y no quiso, y esas cosas nos conmueven a los dos o a los tres, los que vayan, ¿no? En un momento dado. Entonces, también se crean vínculos de amistad, vínculos de acercamiento cuando uno sale a veces a evangelizar con otra persona, ¿no? Le digo, podrían ustedes pensar en algunas otras razones, algunas otras cosas que les ocurran, pero lo importante es que siempre que sea posible, deberíamos de no individualizar los esfuerzos por evangelizar, sino por el contrario, tratar de congregacionarlo, ¿no? Hacer que sea algo donde sea parte, como les digo, de toda la congregación, ¿no? De hecho, a lo mejor algunos no puedan salir y todo, pero recuerden, lo hemos dicho también en otras ocasiones, que pueden estar orando, ¿no? Para cuando los que están compartiendo el evangelio, aunque ellos no fueron y están en su casa o están en una reunión a lo mejor de oración o lo que sea, pudieran estar orando para que el Señor pues prospere esa visita que fueron a hacer o ese momento en el cual están ustedes compartiendo el evangelio, ¿no? Entonces no es necesario que se organice una campaña, ¿no? De evangelismo para que sea algo congregacional, o sea, no es necesario que sea algo, como de esa naturaleza, ¿no? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cada segundo domingo, que es algo que tiene que ver con el evangelismo, pues nos une a todos, nos une de alguna manera porque estamos pensando quizá en alguien que podríamos tal vez invitarlo, compartir en la predicación, pero sobre todo pensar que debemos estar orando mientras ese mensaje está siendo predicado, porque de alguna manera puede llegar a las personas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo congregacional de alguna manera, no es algo que está haciendo alguien de alguna manera totalmente individual, ¿sí? Entonces, eso es algo importante que tomemos en cuenta en la medida de lo posible, no hacerlo solo, siempre ir con alguien, acompañarnos de alguien para compartir el mensaje, ¿sí? Entonces, cuando las tareas obviamente se vuelven difíciles, pues son un poco más sencillas cuando no estamos solos, ¿no? Recuerden lo que la palabra dice, mejor son dos que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta y en fin, o sea, siempre hay apoyo cuando se hace con otra persona, ¿no? Entonces, en la medida, vuelvo a repetir, de lo posible, cuando tengan la intención de hablar con alguien que ya saben, pues inviten a alguien que les acompañe, ¿no? Inviten a algún hermano, alguna hermana, si es una hermana y va a hablar con una mujer, pues bueno, entonces invite a otra hermana para que vaya, si es un varón y va a hablar con otro varón, pues invite a otro varón, igual si es una hermana y ya tiene algún familiar varón, pues invite a un varón para que vaya y también, ¿no? O sea, hay que ir tomando en cuenta esto para poder estar ayudados en ese momento de compartir el Evangelio. Entonces, eh, si algo hemos de aprender y algo hemos de tomar en cuenta, a pesar de las veces que hemos tropezado, cuando hemos querido compartir el Evangelio, lo que haya sucedido esto, lo que tenemos que tomar en cuenta es si habrá alguien más, digámoslo así,
que esté haciendo todo lo posible, y creo que me van a entender la pregunta, que esté haciendo todo lo posible para que nosotros pospongamos estas conversaciones o para que no hablemos. ¿Creen ustedes que habrá alguien detrás de todo esto para que no lo hagamos? Es pregunta, ¿eh? Si alguien responde, Yo digo que sí, hermano, ¿sí? que ¿Quién sí, sería, hermana? porque pues el diablo, porque a él no le conviene que la gente se escuche la palabra, que quiten su venda de sus ojos, porque y pues, a él no le conviene eso. Claro, claro. Miren, vamos a ver lo que dice 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de leerlo, quiere leerlo, por favor, para que todos lo escuchemos. Segunda de Corintios, hermano. Ahí está, 2 Corintios 4, del 3 al 6. Si no lo ve ahí en la pantalla, entonces si quiere compartirlo ahí directamente en la escritura, pero si no, ahí está en la pantalla. Primera de Dice, pero Corintios, 2 Corintios 4, del 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor a Jesús. Muy Porque bien. Dios, Sí, hasta el hasta 6, el 6, hasta el 6. porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Fíjense lo que la palabra del Señor dice, si el evangelio está encubierto, o sea, si hay personas que todavía no lo han podido comprender, dice, está encubierto, obviamente, entre la gente que está perdida. La gente que está perdida no ve el evangelio, es algo como algo que estuviera oculto para ellos, ¿no? Pero ¿por qué es que está encubierto para ellos? O sea, la razón por la cual ellos están en esa situación es porque el Dios de este siglo, es decir, obviamente el diablo, Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿no? Detrás de todo esfuerzo, muchas veces que nosotros hacemos para evangelizar, detrás de esto hay también otro esfuerzo que se contrapone para que la gente pueda escuchar y pueda llegar a entender el Evangelio, ¿no? El Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de las personas. Por eso a veces uno les habla y como que no lo entienden, no lo comprenden, no se pueden dar cuenta porque están totalmente cegados a causa de que el Dios de este siglo pues los tiene en tinieblas todavía, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener también en cuenta, de que no es tanto la gente que a veces no quiera, ¿sí? Sino que es que algo los mantiene totalmente cegados, que no pueden ver la realidad del evangelio. Entonces, el diablo está muy ocupado evitando obviamente que la gente abra los ojos y que pues inclusive que también nosotros también abramos la boca para llevar el mensaje y sabe, definitivamente él sabe que puede evitar que los ojos de las personas sean abiertas, si tan solo él también puede evitar que nosotros hablemos del mensaje del evangelio, ¿no? Así que él se concentra muchas veces también en poner ese tipo de situaciones que a veces evitan que hablemos del evangelio. O sea, créanme que ha pasado que uno va a veces a hablar con las personas y los niños, por ejemplo, son niños
quietos, pero ese día están súper inquietos, ¿no? Ese día están, a cada rato van a preguntar a la mamá, van a pedirle cosas, van a esto, de repente llega el esposo y no, nunca llega a esa hora, pero ese día llega a esa hora y ese día quiere que le den de comer y en fin, o sea, de veras. Créanme que hemos visto tantas cosas cuando hemos ido, su servidor y la hermana Pili, a veces a casa de alguien a llevar el evangelio, de cómo las situaciones no se prestan, o sea, de veras, o sea, hay tal oposición que a veces resulta realmente, créanme que resulta a veces imposible poder hablar en ese momento del evangelio, ¿no? O sea, son cosas totalmente inesperadas que uno no espera y que justamente uno preparó porque dijo, este es el momento, es el tiempo en el que no está el esposo, es el tiempo que esto, en aquello, y de repente todas estas cosas confluyen. ¿Por qué? Porque hay alguien siempre detrás para que la gente no escuche el mensaje del evangelio, ¿no? Vean lo que dice Romanos 10, 14 al 16. Vamos a ver ahora. ¿Cómo invocarán, sí, dice la palabra, aquel en el cual no han creído, ¿no? La gente, ¿cómo va a poder invocar al Señor Jesús? ¿Cómo va a poder creer en Él si no han creído en Él, ¿no? O sea, la gente obviamente primeramente tiene que creer con Él, dice, pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en el Señor Jesucristo si no han escuchado de Él? Por eso, insisto y repito, cuando uno va a evangelizar, no vamos a hablar de Dios. O sea, si usted habla de Dios, probablemente no va a tener mayor problema, pero cuando empieza a hablar del Señor Jesús, que ese es realmente el mensaje del Evangelio, vamos a predicar a Jesucristo, vamos a predicar la obra de Jesucristo. Y entonces aquí dice, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿Y cómo oirán? Aquí se está refiriendo al Señor Jesús, no se está refiriendo a Dios como tal, ¿sí? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos nosotros, lo he dicho en otras ocasiones, fuimos enviados a llevar el mensaje del Evangelio. Todos, sin excepción, hemos sido comisionados para llevar ese mensaje. No es un trabajo nada más del pastor, no es un trabajo nada más de los evangelistas o de quien tiene el don del Evangelio. Todos fuimos invitados a participar de esta obra. eh, lo puedo decir así, monumental de compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? Como está escrito, imagínenlo de esta manera, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? De los que anuncian buenas nuevas. O sea, fíjese lo que la palabra del Señor dice acerca de aquellos que están dispuestos a llevar el mensaje del Evangelio. Cuán hermosos son sus pies, ¿no? De ese mensaje que llevan, ¿no? De esa paz que están anunciando, de esas buenas nuevas que están predicando. Es algo realmente hermoso para Dios cuando uno se encamina hacia llevar el mensaje del Evangelio. Pero está el pero ahí, ¿no? En este mismo pasaje. Mas no todos obedecieron al evangelio, ¿sí? O sea, esto es algo que tenemos que entender. No toda la gente va a obedecer, no toda la gente va a creer, no toda la gente va a estar en disposición para recibir el mensaje, ¿no? Como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, eh, creo que la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con gente que no va a querer escuchar, ¿no? O sea, eso es definitivo. O sea, no sé en qué porcentaje podría uno decir, pero yo creo que bien podríamos decir que del 100% de personas que pudiéramos hablarles, el 90% en realidad no va a querer escuchar el mensaje del evangelio, ¿no? O sea, es decir, de 10 personas, solamente una a lo mejor pudiera ser que quiera creer el evangelio y eso a lo mejor hasta siendo muy positivo, ¿no? Eh, de que esto pudiera darse, ¿no? Pero la verdad es que sí es complicado, la gente mayormente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, no hay que
perder las oportunidades, hermanos, hermanas. No hay que permitir que el temor, permitir que el rechazo, permitir que la burla, permitir que cualquier otra cosa que a lo mejor hemos pasado ya en otras ocasiones nos impida seguir haciéndolo, ¿no? Y que nos sobrepongamos, como les digo, a todo esto, ¿no? El Señor, pues como decimos, está con nosotros, Él nos ha enviado, Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar, Él va a abrir nuestra boca, Él nos va a dar el apoyo que necesitamos a través de un hermano, a través de una hermana, a través de la congregación, orando por nosotros, pero que esto no sea un impedimento para que nosotros hablemos, ¿sí? Que no sea algo que nos detenga. Recordemos que bueno, no puse aquí el versículo, pero hay un pasaje ahí en Lucas que nos dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. O sea, y una de las cosas que muchos de los versículos que encontramos en la Biblia nos mandan a no ser temerosos, ¿no? A no temer, tanto como para evangelizar como para cualquier otra cosa, que el temor no haga presa de nosotros, como para que no demos pasos de fe, como para que no avancemos en todo lo que tiene que ver en nuestra relación con el Señor, ¿no? Y aquí podemos ver que este versículo de Lucas 12:32, que dice que no temamos, nos habla de que hay un pastor, dice, no temas, manada pequeña, rebaño pequeño, hay un pastor, nos está diciendo, y nos dice, porque el Padre, ahí está el Padre también en ese momento, y dice, le ha placido darles el reino, hay un rey ahí también, ¿no? Entonces, este versículo habla de tres verdades inmensas, ¿no? El Dios que servimos, al Dios que predicamos, el mensaje que nosotros predicamos, ese Dios es un pastor que está buscando a ovejas perdidas, es un padre que está dispuesto a adoptar a las personas a las que reciben el mensaje del Evangelio y es un rey que está dispuesto también a introducirlos en un reino de paz, de gozo, de bienestar hasta a cierto punto, de fortaleza, en fin, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos todo lo que implica estar en el reino del Señor, ¿no? Entonces, podemos tener temor, tal vez, podemos tener malas experiencias, podemos ser rechazados, podemos ser inclusive insultados o cualquier cosa, pero recordemos que nunca, cuando vayamos a evangelizar, independientemente si no fuera alguien específicamente, algún hermano o hermana con nosotros, pues nunca vamos a estar solos en el momento de hacerlo. Siempre vamos a contar con la ayuda del Espíritu Santo, siempre vamos a contar con la ayuda y la presencia del mismo Señor Jesús con nosotros para llevar ese mensaje y entonces, armarnos de ese valor y de esa confianza y de esa convicción de que no estamos solos, ¿sí? Sea cual sea la situación, saber que la obra, a final de cuentas, como decíamos, pues lo que nos corresponde a nosotros es ir, llevar el mensaje, a quien le corresponde quitar la venda y alumbrar los ojos, alumbrar el entendimiento, es el Señor. Él es el que se encarga de hacer todo eso, ¿no? Y probablemente no lo haga el día que nosotros fuimos a hablar con alguna persona, probablemente no suceda en ese momento, pero puede suceder en otra ocasión, tal vez por nosotros mismos, o puede suceder en otra ocasión por otra persona que vaya y le hable inclusive a esa persona. Por eso retomo lo que habíamos hablado la semana pasada, es importante siempre dejar corazones sensibles en lugar de dejar corazones endurecidos, ¿no? Y una buena cosa, como decía nuestra hermana Rosita al principio, pues es que no entrar en vanas discusiones, ¿no? O sea, ir a llevar el evangelio no es discutir, no es ver quién tiene la verdad, no es como les digo, ver quién sabe más o esto, no, o sea, en cuanto una conversación del Evangelio se torna ya como una especie de discusión o algo de este tipo, hay que cortar por lo sano y no continuar, ¿no? Y mejor dejar la puerta abierta para otra oportunidad, para otra ocasión y retomarlo si es que se da la oportunidad. Y si no, pues bueno, que el Señor saber que Él va a mandar en un momento dado a cualquier otra persona para que les comparta a esa persona el Evangelio, ¿no? Entonces, hagamos pues de nuestra fortaleza
esa ayuda que tenemos de parte del Señor y esa ayuda que tenemos de parte de la iglesia, de la congregación, cuando ellos saben que estamos llevando a cabo esta labor y que están también orando por nosotros para que el mensaje sea llevado. Entonces, hermano, pues hasta aquí terminamos este estudio del día de hoy. Y pues nada más, si alguno de ustedes tiene algún comentario o algo que quiera comentar al respecto, pues puede hacerlo. Si quiere compartir algo brevemente, pues bueno, sería un momento adecuado. Bueno, pues entonces, mis hermanos y mis hermanas, les agradezco que hayan estado una vez más en este estudio y oro para que el Señor nos vaya ayudando, nos vaya revelando cada vez todo esto para que podamos, pues, convertirnos, podría yo decirlo así, en evangelistas, en personas que cada vez van teniendo amor, van teniendo este valor para llevar el evangelio y que también pues vamos teniendo conocimiento para ir haciendo esta labor, ¿no? Les digo, todo esto pues nos falta mucho todavía por ver algunas cosas, pero estos son como los principios que debemos de conocer antes de ir, ¿no? De ir y de empezar a hacer y después vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar, pero estos son cosas que debemos ir sabiendo previas a lanzarnos ya a compartir el mensaje del evangelio. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y primeramente, nos estamos viendo entonces el domingo, los que estamos aquí en la ciudad, que asistimos aquí a la comunidad, y los que no, pues nos vemos el próximo martes, primeramente el Señor, en el siguiente estudio que tendremos. Que el Señor sea con todos, que sea con tus familias y pues bendiciones de parte de Él para todos.